quieren repasar algo de lo que dimos o avanzamos, dónde, no sé qué quieren hacer ustedes, díganme. Y en base a eso, vamos para allá o para allá. Buenas tardes, profe. ¿Le puedo hacer una pregunta? Buenas tardes, sí, cómo no. Una duda en realidad, profe. Para la elección del tribuno, sí, usted nos había explicado que se hacía a través del plebiscito. Y donde se plantea mi duda, que según Del la... comicio plebeyo, el Conscilia Plebis, sí. Y mi duda es porque acá en el manual dice que el tribuno, una de sus facultades era convocar a los comicios a través de, creo que anoté, a través del Ius Agendicum Plebis. Entonces mi duda es el Ius Agendicum Plebis, ¿eran los comicios o a través de esa, a ver, no sé cómo llamarlo, a través del Ius Agendicum Plebis, convocaba a la plebe y el acto del comicio en sí era el plebiscito? ¿Planteo bien? ¿Es así? El Ius Agendi Cum Plebis, que literalmente significa derecho, ag es reunir, juntar. Ajá. Entonces, agendi viene la raíz ag, que es una raíz que viene de la palabra tierra o lugar. Entonces, agendi, es decir, reunión en un lugar, en un pedazo de tierra, porque en realidad se sentaban ahí, en la tierra, los plebeyos. Entonces, de ahí viene la palabra agere y agenda. La palabra agenda es reunir en un solo lugar todos los datos, por ejemplo. Ius agendi cum plebis. Derecho a reunirse con los plebeyos. Derecho. Ese es el derecho o prerrogativa que tiene específicamente el tribuno de la plebe, que es a reunirse con sus pares. ¿De Ajá. acuerdo? El tribuno convoca al comicio plebeyo, Sí, eso dice. ¿de acuerdo? Al concilia plebis, ¿sí? Concilia plebis, en realidad es como que está escrito concilia plebis, y de ahí sale una decisión de la plebs, es decir, un plebiscitum o plebiscitum, es decir, citum, decisión, sentimiento de la plebe. ¿Sí? Entonces ahí me quedó claro. Primero convocaba en un lugar a reunirse con sus pares y lo otro que usted explicó es el acto de la elección en sí. Y algo más, son tres cosas. ¿Por qué? Porque el plebiscitum o plebiscitum era una decisión de la plebe que podía tener que ver con la defensa de los derechos de los plebeyos, con la oposición a alguna ley popular de la República, con la elección de algún candidato, por ejemplo, elegir autoridades, es decir, tiene múltiples finalidades en esta época de la República y solamente depende de los plebeyos. Más adelante vamos a ver cómo empiezan a aparecer plebiscitos populares. Creo que yo la clase pasada lo expliqué acá. Ya Quiere empezó decir un poco. Sí. que ya no eran solamente de plebeyos, sino que los plebiscitos eran reunión de todo el pueblo. De todo el pueblo, sí. Sí, sí. Ahí ¿Está? está. Gracias, profesor, por la duda, sí. Porque Bien. infiero que eso va a ser una pregunta capciosa del examen del doctor. Sí. Hombre, está lleno de preguntas capciosas. Está bien que Pero vaya eso se aclarando me hacía que conceptos no. y vaya Claro. separando conceptos para no mezclar todo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Gracias, profesor. Gracias. Me quedó Bien, claro. bien. ¿Alguna otra duda? No, esa era mi duda. Pero Que gracias. vayan preguntando. Bueno.
Bueno, no hay preguntas, parece. ¿Dónde quieren continuar? ¿Por qué lado quieren agarrar esto? Ustedes díganme, cuando más lean, más fácil, más rápido vamos a avanzar, naturalmente. Profe, yo creo que podemos continuar con los temas que usted considera más importantes en base a lo que se toma en los exámenes. No sé si mis compañeros coinciden. Bueno, ¿y dónde habíamos quedado o por dónde quieren agarrar? Porque hay mucho para hablar de esto. Nos habíamos quedado en el Senado ya, o sea, nos quedan los comicios y después iríamos al punto, a ver. ¿Estamos hablando del Senado republicano o estamos hablando del Senado Creo que, republicano? creo que ahí se explicó la cosa anterior del Senado republicano, nos quedamos ahí. Podemos empezar con el Principado, si les parece. Coincido con el compañero que es bastante largo el Principado, e importante me parece. Bueno, a ver, vamos a mirar un poquito, a ver. Una cosa muy importante es magistraturas. Algo de eso hablamos la clase pasada. Cuando hablamos de principado, estamos de nuevo en qué fase, de qué perspectiva estamos tomando. Si hablamos de principado. Voy a mirar mi machete. La faz política. Política, sí. Estamos arriba en la faz política. Entonces, ustedes se tienen que decidir si vamos a seguir arriba en la faz política o vamos a pasar abajo a hablar de instituciones del derecho. Si usted habla de magistraturas, usted está abajo. Si usted habla de res pública, está arriba. Están en el mismo sector, pero uno está en la faz política, instituciones de gobierno, y la otra está en la faz del derecho, faz jurídica. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Si ustedes me dicen, bueno, agarremos principado, no hay problema, pero hablamos Faz política. ¿De acuerdo? En el Principado, debajo del Principado, ustedes ya no van a encontrar magistraturas. O sea que iríamos un salto para adelante. Si queremos magistratura, ya daríamos un salto para atrás. Pero esta vez abajo. ¿De acuerdo? Quiero que entiendan eso y yo siempre recalco eso para que el alumno no se confunda. Yo no tengo problema en hablar cualquier tema, no sé todo, pero puedo podemos hablar todo, ¿no? Podemos hablar del tema que ustedes quieran, y ustedes me dicen, particularmente, por eso es bueno que tomemos hilemos en algún sentido, digamos, con el tema anterior. Nosotros, la vez pasada, habíamos dicho algo de las magistraturas republicanas, habíamos pasado una caracterización, y después podríamos seguir diciendo, tenemos magistraturas curules, tenemos magistraturas plebeyas, tenemos, así como hay ediles curules, hay ediles plebeyos, etcétera, etcétera. Después tenemos el cursus honorum, que ya algo habíamos hablado, ¿de acuerdo? Y también tenemos ahí algo paralelo que ustedes tendrían que conocer, que no está en el libro, que son las pro-magistraturas. La magistratura es una cosa y la pro-magistratura es otra cosa. Un pro-magistrado es un pro-pretor, ¿de acuerdo? Un pro-pretor, ya no es un pretor, es un pro-pretor. Pro-cónsul. ¿Qué son los pro-magistrados? Los pro-magistrados son frecuentemente magistrados no electivos. Ustedes recuerden que la magistratura tiene una característica, de la magistratura es precisamente que son electivas. ¿Por qué? Habíamos dicho que eran electivas, porque se elegían en el respectivo comicio o asamblea popular que correspondía, ¿sí? ¿Recuerdan? Sí. Pues una magistratura tiene una de las características precisamente, las pro-magistraturas, es que no son electivas, por lo menos no en comicios. ¿Cómo se elegían los pro-magistrados en la República? No está en el manual. No está en el manual, pero es interesante que ustedes sepan, porque en el libro sí hay varias veces que se habla de las pro-magistraturas. Los pro-magistrados son magistrados que no son elegidos por el pueblo en una votación de asamblea popular, es decir, ni en ningún tipo de comicio. Son elegidos a dedo por los senadores y a veces por los dictadores.
¿eh? Generalmente, ¿a quién se elige como pro-magistrado? A uno que tenga experiencia, que antes ya haya ejercido una magistratura. Esa es la primera diferencia. ¿De acuerdo? La segunda diferencia es que el pro-magistrado, generalmente no, siempre hace la pro-magistratura fuera de Roma. ¿Por qué? Porque los magistrados debían residir en Roma. ¿De acuerdo? Y como eran electos por el pueblo romano, ejercían en Roma. ¿De acuerdo? A menos que sea un cónsul de campaña, donde tenía que salir a la campaña, a la guerra, a lo que sea, y después volvía a Roma. Y los pro-magistrados generalmente y siempre ejercían fuera de Roma, estaban fuera de la ciudad. Es decir, estaban en la Hispania, por ejemplo, un procónsul era como un gobernador de la Hispania, de la Galia, de la Germania. ¿Se entiende? Ejercían cargos fuera de Roma y no eran elegidos por el pueblo, sino a veces, la mayoría de las veces, por el Senado. De hecho, la mayoría de las veces eran senadores que los elegían sus pares para hacer una pro-magistratura, ¿de acuerdo? Y otra diferencia con la magistratura republicana es que no tenía un límite temporal. No era de un año, por ejemplo. El pro-pretor no duraba un año, duraba lo que duraba. Duraba lo que durase la coyuntura, un peligro de invasión, o había que recabar impuestos, o había que reprimir levantamientos, o había que administrar sencillamente alguna región, y mandaban a un pro-magistrado con el poder del pretor, por ejemplo, con el poder del cónsul, por ejemplo, con el poder del cuestor, por ejemplo, pero no elegidos por un comicio popular, sino elegidos por el Senado. Generalmente iba la gente con mucha experiencia. La otra diferencia era que las magistraturas, ahora habíamos dicho que eran responsables y que eran honorarias. ¿Se acuerdan? En este caso, la mayoría de los pro-magistrados, ¿de acuerdo? Se intentaban recuperar el dinero que habían gastado en hacer política para llegar a los cargos. Y ahí recaudaban, sacaban una parte de la recaudación de impuestos, algunos se pasaban y cobraban otros impuestos que el imperio no pedía, otros, ¿me entienden? Se volvían ricos en la función promagisterial, digámoslo así, y no estaban controlados tan de cerca por el Senado. Al Senado le llegaban, a los meses le llegaban los rumores, pero al Senado lo único que le importaba con mucha importancia, con mucha diferencia, era Roma primero y el resto de los territorios conquistados del imperio después. Entonces, esa es otra diferencia entonces entre los pro-magistrados y los magistrados republicanos, ¿de acuerdo? Generalmente el que ejercía la pro-magistratura era como un delegado del poder central, era como un gobernador, y era una persona que tenía todo el poder en esa región, ¿de acuerdo? Ese es un pro-magistrado, ¿sí? Sí. ¿Qué más podemos decir? Podría hablar de cada una de las magistraturas, pero me parece que lo tendrían que leer ustedes un poco a esto y cualquier cosa me preguntan si tienen alguna duda, ¿de acuerdo? Solamente les aclaro, ahí la compañera hoy había preguntado respecto al tribuno de la plebe, vieron que en el libro dice el antipoder. ¿Sí? Precisamente el antipoder, ¿por qué? Porque oficialmente como que no podía hacer nada que importase al populus, es decir, al poder republicano. Pero en realidad sí podía hacer mucho. ¿Por qué? Porque podía, como dice el libro, podía impedir todo. No podía hacer nada, pero podía impedir todo. Claro, porque ejercía la interquesio aún contra decisiones de los cónsules, que eran los más poderosos. Recuerden usted que arriba de todo estaba el poder colegiado de los cónsules, dos cónsules. Entonces, aún contra el poder de los cónsules, ellos podían oponer
la interquesio, ¿sí? Bueno, el Senado como reservorio de experiencia política, atribuciones, le gusta mucho al doctor el Senado, ¿de acuerdo? La decisión del Senado es llamada, ¿cómo era el nombre de la decisión del Senado? Senatus Consultum. ¿Sí? Ah. Es decir, Senatus Consultum. ¿De acuerdo? Es decir, generalmente la decisión del Senado partía de una consulta de un magistrado. Y casi nunca el magistrado se apartaba de esa decisión o de esa opinión del Senado. ¿De acuerdo? En esta pregunta examen, en esta época, el Senatus Consultum, ¿es o no es obligatorio? No es obligatorio. Es una pregunta que los alumnos se bolean con eso. En esta época, la decisión del Senado no es obligatoria, en época republicana. Posteriormente sí, se transforma en ley. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, profe, y por ejemplo, el otro día vimos todas las características, las funciones que tenía cada magistratura. Por ejemplo, sus funciones pueden ser ordinarias, extraordinarias, mayores y menores, ¿así? ¿Qué es ordinario y extraordinario? Ordinario son magistraturas que se eligen ordinariamente, de ordinario, por todos los periodos. Es decir, un año se elige pretor, al otro año se elige pretor, al otro año se elige pretor de nuevo. ¿De acuerdo? Extraordinario, ¿qué es? Algo fuera de lugar, que no es común, que no se hace, no se repite. Son como excepcionales. Excepcional, que no es común tener. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las magistraturas o la magistratura extraordinaria? La dictadura. La dictadura. ¿Por qué era extraordinaria la dictadura? ¿Cuándo se elegía el dictador? Se elegía en casos de, no sé, de una, digamos, o que si estaban en guerra, alguna decisión exterior, ¿sí? No siempre cuando estaban en guerra, ¿eh? Porque para la guerra estaba el cónsul armato, ¿de acuerdo? Y para la administración de la ciudad, su par, el cónsul togato. Togado y armado. En riesgo la república, sí, dice el valor, en circunstancias que ponían en riesgo la república. Roma vivía en guerra y no por eso ponía en riesgo la república, ¿de acuerdo? Entonces, el dictador es una figura que aparece cuando hay peligro de invasión exterior o conmoción interior, es decir, traición, golpe de Estado, ¿de acuerdo? Conmoción interior o invasión exterior, y cuando hablamos de invasión exterior, una invasión rápida, una invasión que nos permitía que el Senado se ponga a debatir, porque recuerden ustedes que cuando asume el dictador, ¿qué pasa con el resto de las magistraturas? El resto de las magistraturas cesan en sus funciones. Y quien dirige todo, absolutamente todo, y toma las decisiones, es el dictador. ¿El dictador qué es? El dictador es uno de los dos cónsules, muy probable que haya sido uno de los dos cónsules que, llegado un momento de una emergencia, uno de los dos, capaz que el de más experiencia o el que tiene más ascendente sobre el ejército, se haga cargo de la dictadura. Y la dictadura tiene como característica que es extraordinaria y que dura. ¿Cuánto dura la dictadura? 6 meses o mientras dure, menos también puede ser, o no puede pasar al cónsul que lo designó. Sí. La regla es que la magistratura dure el tiempo que dura el peligro, o hasta 6 meses. O hasta 6 meses. ¿Sí? Pero, en todo caso, no puede exceder del plazo que le resta
al cónsul al par, o al cónsul que cesó en sus funciones para que asuma el dictador. ¿De acuerdo? Entonces, dura lo que dura el peligro. Nunca más de 6 meses o hasta el plazo, parece que hay 3 plazos, ¿no? O hasta el plazo de lo que dure el mandato que le quedaba al cónsul. Cesan todas las magistraturas. Cesan todas las magistraturas. Cesan significa que quedan en stand-by. Incluso las funciones del Senado, que no es una magistratura. ¿Esto implica para ustedes que tenía muchísimo poder el dictador o no? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Concentraba en sus manos todo el poder civil y armado de la República. Profe, entonces Augusto va a heredar eso del dictador, digamos. Augusto sí, en los hechos es un dictador. Es un En dictador. las palabras de él mismo, él simplemente era un princeps inter pares. Por eso se llama principado. Y con ese verso del princeps inter pares, de que él era un demócrata entre comillas, se quedó con todo el poder de la República. Todo, absolutamente todo el poder. Hasta sobre ¿Sí? el Papa estaba. ¿Sí? ¿Cómo? Hasta el poder de la iglesia también tenía, dice el manual. Sí, todo el poder, absolutamente todo el poder. Lo que pasa es que en ese momento la iglesia ya no era tan, el poder religioso sacerdotal, en esa época en que asume Augusto ya estaba, no digo que estaba, no había, pero estaba, no tenía ni la 10ª parte del poder que tenía los colegios sacerdotales en la época del Rex, allá atrás. Entonces, lo menos importante era el poder religioso. En realidad me parece que más importante era el poder político que tenía, político, sobre todo los senadores, sí, y el poder militar. y el poder militar, los dos. Sí. O sea, él conciliaba y por ahí había alguien rebelde y bueno. Le aplicaba la interdicción. ¿Cierto? No le aplicaba, la interquesio no la aplicaba. Le chocaba un auto, qué sé yo, se caía, se tropezaba y se moría. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Entendido. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, entonces a partir de la época de Augusto es como que el Senado empieza a perder poder ya, y más todavía en la época del dominado. Digamos que en las anotaciones, si queremos anotar eso, estaría bien. En realidad, mucho antes de que asuma Augusto, ya el Senado había perdido muchísimo poder. Muchísimo poder. ¿En manos de quién pierde poder el Senado? Primero de todo, y sufre una terrible caída de poder. Un tal Cayo Julio César, ¿le suena? Julio César, sí. Que es asesinado en marzo del año 44, ¿de acuerdo? Que lo matan Y los miembros del Senado, ¿no? lo matan los miembros del Senado, en realidad lo mata su sobrino, Caius Brutus, a quien Julio César le había perdonado la vida, casualmente, porque a Brutus le quedaba suicidarse directamente después de haber sido derrotado, porque no se olviden que Julio César forma parte de del primer triunvirato. ¿Sí? Julio César forma el primer triunvirato y después que formó el primer triunvirato, el que había financiado, bueno, estoy tratando de acordarme el nombre. Pongan, por favor, si alguien tiene para buscar ahí, Julio César, primer triunvirato.
no me acuerdo el nombre del banquero, alguien había financiado esa movida, se queda con todo el poder y se autodeclara dictador perpetuo, este amigo Julio César. ¿Sí? Y de ahí empieza a absorber poder. Por supuesto, hubo luchas porque Julio César, siendo de familia noble, decía pertenecer. ¿Le suena eso? Siendo de familia adinerada, decía pertenecer a los que serían los plebeyos, que en realidad no eran plebeyos en esa época, sino que eran los llamados populares. Es decir, las clases sociales se van corriendo. Aquellos que eran los antiguos plebeyos, pobres, ahora eran multimillonarios y patricios, eran la clase nobiliaria. Y la clase menos pudiente, no pobre, menos pudiente, eran los llamados populares, populus. Y de ahí sí viene la raigambre populus, pueblo. Y Julio César decía, perdón, ¿cómo? El que usted está diciendo del triunvirato Pompeyo Magno, Julio César y Licinio Craso. Y Licinio Craso, muy bien. ¿Qué hace Julio César? Julio César se hace financiar por Licinio Craso, y Licinio Craso, cuando triunfa el triunvirato, estaba por ir de campaña y se muere imprevistamente. ¿Sí? Entonces ya quedan dos nada más, Pompeyo y Julio César. Y entonces Julio César empieza a conspirar contra Pompeyo, porque Pompeyo representaba el amor y representaba la facción noble, nobiliaria. Cuando usted en esta época de Julio César habla de noble, habla del Senado. El Senado defendía a los nobles y decía que el poder pertenecía a los nobles. Y Julio César, que era un noble, decía que el poder era del pueblo. Ahora, de ninguna manera, espero que ninguno de ustedes sea tan ingenuo como para creer que Julio César le quería dar el poder al pueblo, porque es una estupidez más grande que una casa. Es como creer que alguno de los políticos lo dice en serio cuando dice que el poder es del pueblo y que el pueblo necesita esto y que el pueblo es mentira. Todo mentira. Ustedes no tienen que creer, ustedes son estudiantes de Derecho. No son ni infradotados, ni lectos, ni ignorantes. Entonces, Julio César decía de la boca para afuera eso, pero tenía un plus, Julio César, que era adorado ¿por quién? ¿Al pueblo? Antes del pueblo, para que el pueblo lo adore, usted va a necesitar algo. No había televisión. ¿Sabe qué va a necesitar? Algo que se necesita usualmente y todavía, fama. Ah. Él ya tenía dinero, pero necesitaba fama. ¿Dónde se hizo famoso? A donde él pertenecía, al campo de batalla. Entonces, era un general muy lúcido que a los 60 años se levantaba a las 4 de la mañana todavía, caminaba junto a sus generales continuamente. Es más, dice que hacía ejercicio al lado de sus soldados, hacía 60 flexiones de brazo, portaba armadura, era un soldado, dormía en el piso. Ese era Julio César. Pero era un soldado. Entonces los soldados lo veneraban, lo admiraban. Cuando empieza a ganar las batallas, se hace poderoso y temido, famoso. Tal así que la fama lo precede y que después de su primera dictadura se declara dictador perpetuo. Entonces gana la batalla contra Pompeyo y se queda con todo el poder. Ahí le perdona la vida a su sobrino, Caius Brutus. Caius Brutus había tomado el partido de Pompeyo, de los nobles, es decir, el Senado. Y lo único que le quedaba después de haber perdido la batalla es suicidarse. Julio César le perdona la vida, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando está preparando una campaña y está hablando ante el Senado, vinieron y lo mataron. Todos los senadores le clavan un cuchillo en compromiso, digamos,
se pasan el cuchillo y le clavan un cuchillo, una puñalada a cada uno para señalar el compromiso de que no podían romper esa regla de que lo había matado entre todos. ¿De acuerdo? Esta fue la excusa perfecta que le vino como anillo al dedo a su nieto, sobrino nieto lejano. Octavio. ¿Cómo se llamaba? Octavio. Cayo Julio César Augusto Octaviano. Octavio Augusto. ¿Sí? Hijo de César. Único heredero. Pero usted era hijo cuando era prohijado. Este no era prohijado tampoco. Pero él, de a poco fueron muriendo, porque cuando lo matan a Cayo Julio César, se forma el segundo triunvirato. En el segundo triunvirato, esta vez estaba de banquero, otro banquero, ya no Licinio Cracio, sino un tal Lépido. Se muere también Lépido. De una enfermedad se muere rápido. Y ahí ya del triunvirato ya quedan dos nomás. ¿Quién forma parte del segundo miembro del triunvirato? Marco Antonio. Marco Antonio era generalísimo, general famoso, ¿de quién? ¿De Julio César? De Julio César. Es decir, que el segundo triunvirato lo forma Augusto con un brazo que es el brazo económico. Había que financiar la campaña. ¿Sí? Porque pedirle plata al Senado, olvídate. El Senado acababa de matar a un dictador. Lo último que iba a hacer ahora es financiar más campañas para que el que vuelva de la campaña haga como Julio César, se declare en Roma dictador perpetuo. Entonces, lo que hace Octavio es financiarse con Lépido, se forma el segundo triunvirato, se financia con Lépido, y después se financia con, y necesitaba el brazo armado, que era los seguidores de Marco Antonio. Necesitaba un general con experiencia. Ahora, ¿para qué lo necesitaba? ¿Para qué lo necesitaba? Porque la pregunta sería, ¿qué íbamos a hacer con eso? Bueno, lo primero que hace, cuando asesinan a Julio César, es perseguir y matar a los senadores que habían conspirado concretamente. Ahí hay una doctrina, una interpretación que dice que Craso es asesinado, descuartizado y su cuerpo tirado al mar. Otros dicen que primero se suicidó y después lo descuartizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Los persigue y los mata a los senadores que habían conspirado, después mata a los aliados políticos de los senadores que habían conspirado, y después mata a algunos que otros por las dudas. No contento con esto, mata también, no mata, se van muriendo misteriosamente, uno cruzó la calle, le atropelló un auto, el otro se va al spa, por ahí tomó mucha cama de sol, se incendió, el otro se quedó electrocutado, todo así, problemitas así. ¿Y quiénes van muriendo? Van muriendo los sucesores de César, los sucesores más cercanos a César. Finalmente, después se hace la campaña, después, bueno, final de la historia. Se suicida Marco Antonio con Cleopatra, todos ya sabemos, con quien se había casado. ¿Por qué se pelea? ¿Por qué se suicida Marco Antonio con Cleopatra? Por haber perdido la batalla de Actium, o Accio, la batalla naval. ¿Por qué pierde la batalla naval? Bueno, perdió porque cambiaron los vientos, dicho sea de paso. Pero bueno, pierde la batalla y no le quedaba otra que suicidarse. ¿Por qué estaba en guerra entre Marco Antonio? Entran en la guerra Marco Antonio con Egipto y Marco Antonio aliado con Egipto y contra Roma. Porque mientras que el amigo Octavio se quedó en Roma, le dijo a Marco Antonio, esto estoy contando de esta forma, pero hay mucho más, ¿no? Sí. Estoy contando palabras lo más sintética y llanamente posible. El bueno de Octavio lo que hace es mandarlo
a Marco Antonio lo más lejos posible de Roma. No podía haber dos jefes en Roma. Entonces lo mandó y dijo, che, vos hacete cargo de la parte ultra, súper rica, que es la parte de Egipto, ¿de acuerdo? Y llega Marco Antonio con todo su poder, y como era militar y no político, no se dio cuenta que mientras mientras este se quedó con toda la riqueza, allá este se quedó con toda la riqueza política, el capital político. Aprovechó para liberar Roma, Supuestamente. liberar Roma del autoritarismo. ¿Te suena? ¿Sí? Entonces, porque él decía que él representaba al pueblo. Entonces, lo manda Marco Antonio allá y Marco Antonio va y mete la gamba hasta la coronilla porque no entendió nada, se fue a disfrutar del paisaje, bueno, entre comillas. Se la encontró a Cleopatra ahí, que era divina, ¿sí? Se Claro. enamoró de Cleopatra. Cleopatra era muy, muy, muy hábil y muy astuta políticamente. Cleopatra leía la realidad mejor que nadie. Sabía que si no hacía eso, estaba sonada. No se olviden ustedes que Cleopatra también había liquidado a varios de sus familiares para quedarse con todo el poder, ¿de acuerdo? La dinastía de los Ptolomeos. Y al casarse, porque ¿qué pasa? Entonces, mientras tanto en Roma, ¿qué pasaba? En Roma, mientras los otros estaban de luna de miel, en Roma, digamos que Octavio hablaba mal, De Marco Antonio. hasta que finalmente Marco Antonio dijo, este pendejo de mierda, le voy a dar una lección, que si ya estaba casado, y ya tenía uno o dos hijos con Cleopatra, pasaron los años, ¿no? Y para el año 27, 28, 27, dicen algunos, la batalla de Actio. ¿Por 31. qué? ¿Cómo? 31, dice profe Manuel, año 31. La Claro, batalla de 31, sí, 31, está bien. Y triunfa, contra todo pronóstico, triunfan los barcos de Augusto. Marco Antonio se clava la espada, Cleopatra se hace picar por la serpiente del templo, etcétera, etcétera, porque sabía que a pesar de las promesas que le había hecho Augusto, de conservarla, de mantenerla con toda su jerarquía, sabía que la iba a entrar como esclava a Roma, porque eso es lo que había dicho Augusto. Cuando Augusto vuelve de Actio, hace todo el show mediático, entra con todo el poder, con un montón de príncipes y princesas esclavizados, atados, encadenados, animales exóticos, oro, y entra con todo el ejército, ¿sí? Y en el bolsillo trae algo más, es de él, no de Roma, que era Egipto. ¿Por qué? Porque ¿a quién pertenecía Egipto? Egipto era una monarquía, ¿se entiende? Sí. Era una monarquía teológica. El rex o el rey o la reina en este caso representa a los dioses. Son los dueños de Egipto. Es decir, Egipto es como un reino que se hereda. Al ser ella la última heredera de Ptolomeo y casarse con un romano, ¿de acuerdo? Para los romanos, ¿a quién pasaba el patrimonio? A Roma. A un romano. Al haberse muerto un romano, el patrimonio era de Roma. Por lo tanto, Egipto quedó en el bolsillo de Augusto. De Augusto, no de Roma, de Augusto. Porque el que gobernaba, no se olviden ustedes, el que gobernaba en ese sistema era dueño del territorio. ¿Por qué? Porque cuando la esposa moría, según la ley romana, todo lo que tenía le quedaba al esposo. Y en este Era caso, propiedad del esposo. ¿De acuerdo? Y como el que conquista Egipto no es otro que Octavio Augusto,
¿sí? Quedándose con todos los príncipes, y a su vez su reina se había casado con un romano, y después se había suicidado, y después él, entonces, todo eso es de propiedad romana, y el que lo toma es suyo. En todo caso es res nullius, cosa de nadie. Entonces él viene con patrimonio propio, ya de movida viene con Egipto en su bolsillo, si quiere decirlo de alguna forma. Y entra a Roma, y los senadores, que ya estaban asustados, ahora estaban más asustados todavía. Y bueno, ahí comienza a ser el principio del fin. Así que, fíjense que comienza desde mucho antes el decaimiento del Senado, del poder del Senado en Roma. Lo que hizo Augusto fue simplemente perfeccionar un sistema perverso en donde los senadores que antes debatían, presentaban proyectos de ley y decían sí o no, ahora decían sí y votaban y levantaban la mano a todo lo que este Princeps, entre comillas, proponía así buenamente, le palmeaba la espalda a todos, andaba con la cándida era un vestidito blanco que usaban los romanos, ¿sí? Nunca se disfrazaba de soldado. Julio César sí. De hecho, Julio César fue el primero en entrar armado al Senado y escandalizó a todo el mundo, vestido como para la batalla siempre. Y este no, este sí andaba disfrazado de senador siempre, de buen político, ¿de acuerdo? Y allá atrás, en el foro romano, entre las estatuas, estaban sus soldados apuntando flechas envenenadas a la punta de las espaldas de algunos senadores. Entonces nadie sabía qué podía pasar. ¿Viste? No sea cosa que por ahí te votaba algo en contra o que le desagradaba al Princeps y por ahí aparecía suicidado. Pasaba También frecuentemente. se empezaron ¿Cómo? a elegir los senadores a dedo y ya no eran más ex magistrados. No eran ni magistrados ni eran nada, eran aplaudidores, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, estamos estudiando hechos humanos acá. Copiaron todo de Entonces, los romanos esta gente. ¿cómo? Que copiaron todo de los romanos esta gente que no voy a... Todos los Si romanos. hubiéramos copiado solamente Esto último. el 10% de las cosas buenas, Otra hoy cosa. seríamos dueños de toda Latinoamérica. Sí. Lamentablemente nuestro país se va achicando. Las distintas potencias nos van robando pedacitos de a poco. Ahora vamos a perder las Malvinas, después perdimos un pedazo de Canadá del otro lado de Beagle, perdimos lo que es la línea del desierto. Uf. Bueno, pero sin palabras, seguimos. Entonces, lo cierto es que a partir de ese momento, sin lugar a dudas, Octavio Augusto se va a quedar con todo el poder y deja como poder nominal de contrapeso, y entre comillas, nominal al Senado. No lo suprime al Senado porque necesitaba una apariencia de legitimidad. Pero en realidad se quedó con todo el poder. ¿Sí? Ahí en alguna parte del libro dice todos los títulos que recibe. Sí. Terrible, ¿no? Bien, ¿qué más? Por eso le llamaban que él fue el restaurador, dice acá el manual, el restaurador de Roma. A ver, no. Restaurador del sistema político romano. Restaurador de la República. De la República. Pater Republici. Padre de la República. Tenía el imperium maximum e infinitum. Sí. Tenía la interquesio máxima. Tenía los auspicios. Todo. Era tutor, guardador, cuidador de la República.
Y tenía potestad tribunicia, potestad censoria, pontífice máximo. Todo tenía. Era todo. Era todo. Tenía todos los poderes. Todos los poderes los concentró él. Todos los poderes de todos los magistrados, todos los poderes de todos los magistrados, ¿se entiende? Y todos los poderes políticos y todos los poderes militares. Y todo eso lo otorgó el mismo Senado que después quedó desplazado, digamos. Todo eso fueron poderes que fueron otorgándole, él no quería, pero bueno, se lo dieron y no le quedó otra que recibirlo. Son poderes que le dio el Senado republicano. ¿Sí? Por ahí cuando uno levantaba la voz, alguno le decía, vos sos tal cosa, y amanecía muerto. Entonces, acá para ubicar a nuestros mojones, esto está acá en la transición del año 0 y después el año que se empieza a contar después de Cristo, ¿no es cierto? Sí. Para O sea, Augusto fue en el 14, ¿no? Para ubicarle nuestra regleta, porque dice el manual que en el año 27 antes de Cristo el Senado le otorgó todos estos títulos. Le ofrece todos los títulos y él dice, no, por favor, yo soy un princeps inter pares. Y después se quedó con todo. ¿Qué es el Prisque, profe? ¿Cómo? Porque él era un ciudadano común, ¿sí? ¿Quiere decir eso? Princeps. Princeps inter pares. El principal entre iguales. Y él empieza en el 27 oficialmente, algunos dicen el 29, algunos dicen el 31, el 30 ya, pero en definitiva seguro que ya tenía poder sobre Roma desde mucho antes, pero muere en el 14, o sea, comienza en el 27 a.C. o 31, el año que usted prefiera, y muere en el 14. ¿Sí? Bueno. Profe, y el tema de las dinastías, ¿hace falta acordarse cada uno en particular o únicamente los nombres nomás? No. Básicamente, ¿qué hizo cada dinastía? Estaría. Y tendría que, como para el manejo más que nada, pero yo, a ver, creo que una vez vi que se preguntó, en realidad hay tantas cosas más importantes para preguntar, pero aclaremos lo siguiente también, ustedes que van a rendir. Hay muchas cosas más importantes para preguntar, pero les gusta dar vuelta en algunas cosas que no tienen nada que ver, les aclaro. En una o dos preguntas siempre se va por las ramas. Entonces, no sé qué dicen los compañeros, podríamos pasar, profe, a la naturaleza jurídica y ahí cambiaríamos de... ¿Cómo? ¿Naturaleza jurídica de qué? Del no sé, Principado. pero sí, entonces si no es tan importante la dinastía, podemos pasar a la naturaleza jurídica del Principado. Y sí, pero a ver, son 3 de 4 teorías. La teoría están 3 o 4 teorías que no. A ver, la naturaleza jurídica del Principado es como que, no sé, no quiero hacer similitud con la realidad, pero léanlo, no es tan difícil eso. Y entonces, Profe, las clases sociales durante el Principado dice que hay honestiores, humiliores y el proletariado. Claro, bien avanzado el Principado. Siempre estamos hablando de gente que rica y gente que tiene menos, ¿sí? Eso queda claro. Y las clases sociales van cambiando nombres, van cambiando sus nombres. Es decir, nada más que en el Principado aparecen una clase poderosa, una clase menos poderosa, y lo que hacen es subdividir a la clase poderosa en mejores y no tan mejores. ¿Sí? Así después en la clase un poco más adelante aparecen también los clarissimi, los perfectissimi,
los nobilissimi, y qué sé yo. Son en definitiva clases sociales que se van transformando cada vez en algo más parecido a una casta. ¿Sí? Esto estamos hablando arriba, sistema imperial, clase social. ¿Sí? Bueno, después en cuanto a lo económico, dice que está el fisco y el erario. Que el fisco era como la caja personal del príncipe, que se iba llenando cada vez más y el erario como que se iba disminuyendo. Entonces el fiscum, cada vez más dinero. Y el erarium, cada vez menos dinero. El erarium, digamos, era manejado por los senadores. Y el fiscum era la fortuna personal del princeps. ¿Sí? ¿Quién pagaba los gastos del imperio? El erarium. Ahí viene la palabra erario público. El 90% de las cosas que tenemos armado en gestión pública municipal, en derecho penal, en derecho civil, y de los romanos. ¿Qué más dice el libro? Después habla sobre las moneras, las cargas públicas que tenían los Pregunta ciudadanos, de examen las monedas, ¿no? que se Usted divide. tenía, Eran las cargas públicas. a ver, hable usted. Las monedas eran personales, patrimoniales y mixtas. Esas son sus características, sería, ¿no? Esa es una pregunta de examen, ¿no? ¿La moneda qué era? Cargas públicas. Sí, era un tipo de carga pública. ¿Sí? Era un tipo de carga pública. Usted tenía cargas de ¿Serían dar. impuestos esto, lo que hoy le llamaríamos impuestos? ¿Sí? Puede ser, Sí. puede ser. ¿Nuestros impuestos de qué tipo de obligación son? Por ejemplo, de los servicios esenciales, digamos, inmobiliario, patente, que tiene auto, ¿no es cierto? Esos, Si usted paga barrido y limpieza, ¿qué tipo de carga pública es esa? ¿Qué obligación es? el servicio público municipal, ¿no? No es la pregunta. ¿Qué obligación es? ¿Es obligación de dar? ¿Sí o no? Sí, de dar, sí. Ahora, ¿de dar qué? ¿Cómo de dar? Suma de dinero. Mm. O usted va a pagar a la municipalidad con Exacto, 100 sí. ladrillos. Entendí, sí, sí, sí. Si usted fabrica pan, no va a pagar con pan, va a dar suma de dinero. Entonces, la carga impuesto de barrido y limpieza o de alumbrado público genera una carga, una obligación del género dare, dar. ¿Dar qué cosa? Usted puede dar dinero o especies. En este caso, de dar dinero. Dinero. ¿De acuerdo? Ahora, las munera era un tipo de carga pública que mezclaba obligación de dar con obligación de hacer. Obligación de dar con obligación de hacer. Si yo digo impuesto a las ganancias, ¿qué tipo de obligaciones? De dar, sería. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a pagar ganancias si primero no las declaro? Ah, esa es mi obligación de hacer. ¿Cierto? Primero el Estado le exige la obligación de hacer. Y usted, si usted omite formalmente, usted formalmente está transgrediendo la ley tributaria nacional. Primero tiene que declarar. Si usted omite declarar, ya tiene un problema porque tiene una obligación de hacer.
Si usted no recaudó nada, declare que no recaudó nada, pero no puede dejar de declarar. Su declaración jurada no la puede dejar de hacer. Entonces tiene una obligación de hacer. Y después de hacer, de pagar. En el caso de los romanos, la munera era una mezcla. Había que hacer un camino. El recaudador de impuestos, por ejemplo, el que tenía la obligación de recaudar impuestos, el recaudador de impuestos imperiales, recaudador imperial de impuestos, tenía que pagarse la nasta, ¿de acuerdo? Y tenía obligación de recaudar, y después tenía obligación de dar lo recaudado. El tipo que a lo mejor, ahí da un ejemplo, los que tenían bueyes venían y le tomaban los bueyes, pero a veces había que hacer un camino, entonces había que donar ladrillos, paja, tierra, arena, cemento, cal, y encima había que ir a ayudar a hacer el camino. Es una carga mixta. Esto es lo ¿Se que dice. entiende? ¿Qué más? Y después de eso ya empieza el dominado ya. No sé si hay algo más del principado que sea importante. No, está bien. Lo más importante del Principado de todos modos está abajo, ¿no? Ujú. En la faz jurídica, diría el profesor Barisco. Claro. Todavía no, eso no hemos dicho nada de eso, que esa es la parte de ustedes somos estudiantes de Derecho. Estamos hablando de la faz política porque es el marco de situación. Pero lo más importante está abajo, ¿eh? El producto, tanto de la República como del Principado, también del dominado, pero más que nada República y Principado, que son los dos productos que más nos interesa a nosotros trabajar siempre. ¿Sí? ¿Sería en el programa La naturaleza jurídica del Principado, profe? Eso es en la faz política, arriba. Todavía. Estamos hablando, yo ya estoy más avanzado, porque ya estoy hablando de la faz jurídica. Acuérdense que el programa habla de las fases políticas, termina con el dominado y después vuelve a lo que es ciudad quiritaria. En la parte jurídica comienza desde arcaico, preclásico, clásico y posclásico. ¿Sí? ¿Eso sería la ley de las 12 tablas, por ejemplo? Claro. Ahora, cuando estamos hablando de la ley de 12 tablas, ¿de qué periodo estamos hablando? El derecho arcaico. ¿Sería? Estamos hablando de lo que se conoce como derecho arcaico o, para nosotros, mejor, con más propiedad, nosotros hablamos de derecho, etapa del derecho quiritario, etapa del derecho nacional o quiritario, ¿sí? Ley de 12 tablas es una cosa que se pregunta siempre, ¿eh? Bueno, no sé si los compañeros quieren seguir en la política o pasar a esta parte. Dice usted, profesor, a la faz jurídica. Sí. Yo creo que estamos ya en la faz política, mis compañeros. Sí. Ya más o menos está la faz política. Y estamos Recuerden orientados. ustedes, solamente recordarles que después del Principado viene el dominado, a partir del 284-285, con la asunción al poder del príncipe Diocleciano, que se deja de sutilezas y declara el dominado, dominus, dueño. Es decir, que ahora la gente que vivía eran súbditos. Ya no eran kiwis, ciudadanos. Eran ciudadanos, pero eran súbditos. Eran prácticamente propiedad del dominus. ¿Sí? Esa es la faz política. De ahí nos vamos a la faz jurídica, abajo, y de nuevo para atrás. Ahí tenemos en una primera etapa derecho nacional o quiritario, en una segunda etapa, que va desde el 753 hasta el 367. En una segunda etapa tenemos desde el 367 al 27 lo que es derecho o etapa del ius honorarium o derecho de gentes. ¿Sí? Y del 27 hasta el 284-85, la tercera etapa, que es la del derecho clásico, etapa de la jurisprudencia clásica o jurisprudential, ¿sí? O de los prudentes clásicos, como ustedes quieran. Y a partir
Del año 284, 285, hasta el año 565, época de la muerte del emperador Justiniano, tenemos la cuarta y última etapa de derecho postclásico, o más propia y mejormente nombrado como etapa de la codificación o del derecho codificado. 4 etapas. Ahí está, acá reside el alma de la materia, porque todo lo que venga después usted lo va a tener que meter ahí abajo. ¿Sí? Preguntas en particular, vayan mirando y pregunten, no hay problema. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la parte que dice los conceptos fundamentales, que está el use y el fas al principio. Pregunta examen, use y fas. El fas vendría a ser como el derecho místico, por así decirlo, proveniente de los dioses, o qué serían exactamente. Lo que pasa es que ahí tengan cuidado con el use y el fas. El use y el fas admiten por lo menos 3 etapas, donde van mutando los términos. La primera, por lo menos dije, ¿no? Por lo menos 3 etapas. Yo voy a decir 3, pero solamente para que ustedes entiendan que es diferente. En una primera etapa, en una primerísima primera etapa, antigua, la palabra use y fas se usaban indistintamente. Donde el fas era lo que complace a los dioses, lo que resulta agradable a los dioses. Y el use era el actuar de los hombres que agrada a los dioses. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa, ya un poco más acá, use y fas son términos diferentes. Miren, también les pido que miren las raíces de la palabra use y fas. Use y fas. Miren las raíces. Porque en cuanto a las raíces van a tener diferentes justificaciones de su significado. De hecho, la palabra use no se sabe de dónde sale. Si ustedes ven en su libro, ahí el doctor se encarga de explicar que la palabra use no se sabe si viene de you, no se sabe si viene de Júpiter, o no se sabe si viene de Yaush. Son 3 raíces diferentes y de cada raíz usted le va a dar un concepto diferente. ¿Sí? Entonces, voy a tratar de terminar con las 3 etapas que yo les decía básicamente, y después si quieren discutimos de eso, que son las raíces, para que se compliquen más todavía va a servir eso. En una primera etapa, como dije, entonces eran lo mismo, no había una gran diferencia, no se sabe de dónde apareció la palabra use concretamente. El fas era lo que resultaba agradable a los dioses y el use era el actuar que resultaba agradable a los dioses. En una segunda etapa se separan los conceptos, quedando el fas para lo que resulta agradable a los dioses, lo que agrada a los dioses, lo que yo tributo a los dioses, y el use queda solamente restringido al uso de los hombres, el hacer correcto entre hombres, lo que es correcto hacer, obrar entre hombres. Fíjense que hay un concepto laico, ya los dioses no tienen más nada que ver. ¿Sí? Se asume así que la palabra fastum, fasto, es lo que resulta agradable a los dioses. A contrario sensu de la palabra et nefastum. Nefasto. No, non fastum. Quiere decir, no es agradable a los dioses. Entonces tenemos 10 fastum y 10 nefastum. Días hábiles y días feriados. ¿De acuerdo? Y por el lado del iustum, tenemos lo que resulta iustum entre hombres, obrar correcto entre hombres, y comienza a asimilarse en una tercera etapa
a lo que es el concepto de justum, como aequitum, es decir, concepto que tiene que ver con la equidad y ya ahora con el derecho. Pero jus no es derecho en una primera etapa, eso no cabe duda, lo acabo de decir. Solamente en una etapa clásica, en el derecho clásico, en lo que sería el principado, en alguna parte del principado, aparentemente podría ser en el año 161 después de Cristo, aparentemente, aparece en algún texto la palabra jus como derecho. Y porque aparece una definición de Celso que dice, jus est arboni et aequi. Y dicen que es una definición. No hay una definición, pero dicen que era una definición, no era una definición. ¿Me van entendiendo? Sí. Sí se entiende, profe. Tienen que saber entonces, como conclusión, que ambas palabras admiten etapas de su vida en que van adquiriendo otros significados y que en esa época, por ejemplo, en la última época, si yo digo, en la época clásica, si yo digo que algo es nefasto, ya no me estoy refiriendo necesariamente al dies nefastum, al día inhábil, me estoy refiriendo a lo que está mal, moralmente mal, lo que es ilegítimo. En cambio, si digo ini justum, digo lo que es ilegal. Son dos cosas diferentes, decir que algo es ilegítimo y decir que algo es ilegal. Lo que es ilegal siempre resulta ilegítimo, pero lo que es ilegítimo a veces no resulta ilegal. Entonces, en una primera etapa, el nefasto, la palabra nefasto, era como contrario a justum. Era ilegítimo. No era ilegal, era ilegítimo. Moralmente atacable, reprochable. Se entiende cómo los conceptos van mutando a través del tiempo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Después otro punto más adelante que hablaba de las mores maiorum y la jurisprudentia. Son como las dos fuentes principales. Se pregunta también, mores, el doctor corrige y dice que no es apropiado mores, sino mos maiorum. Mos maiorum, traducido, mos maiorum como costumbres o modos o estilos de hacer las cosas de nuestros antepasados. Mores, generalmente mores, es costumbre. Pero costumbre no es un término que resulta restringido para definir lo que era la mos. Entonces se usa mos. ¿Sí? Costumbres, es decir, costumbres como modos o estilos de hacer las cosas de nuestros antepasados. Y mores es más restringido. ¿Sí? Entonces hablamos de mos maiorum y no de mores maiorum. ¿Sí? La palabra moral viene de mores. Es una de las raíces. Profe, entonces se podría decir que primero, o sea, como que la jurisprudencia nace a partir del mores maiorum, ¿o no? ¿Jurisprudencia qué es? Jurisprudencia es lo que tiene que ver con el arte, de pensar.
correctamente el derecho. Iuris prudentia es sabiduría en el arte. Prudentia es tener o poseer y aplicar determinada sabiduría en el arte de hacer algo. El derecho era un arte. Iuris prudentia, sabiduría en materia de derecho. Iuris, ius, ¿sí? Para la época, para esta época, ¿sí? Iuris prudentia. Si usted me dice, como creían los romanos preclásicos y los romanos antiguos, que la sabiduría en materia de derecho era la sabiduría en materia de leyes, sí, es correcto, porque la interpretación de las leyes no escritas, hasta por lo menos el 451, 450, hasta que se escribe por primera vez la ley de 12 tablas, se plasma la ley escrita, entonces sí, porque la mos era la costumbre jurídica, la mores era la costumbre jurídica, mores maiorum era la costumbre jurídica llevada al derecho, naturalmente, y era interpretada, pensada a través de la tradición oral por distintas generaciones. Por eso hay que tener cuidado con mos y mores, porque mores maiorum es más aplicable específicamente al derecho, mientras que la mos aplicaba a toda la vida, por eso es mos maiorum, a las relaciones de vecindad, a las particiones de terreno, a las divisiones, a las subdivisiones, a los condominios, a un montón de cosas, a los gobiernos. Entonces sí tienen que ver, sí es una cualidad de interpretar correctamente la mos. Por lo menos hasta que se escribió el derecho, y cuando se escribe el derecho por primera vez, era el conocer el derecho escrito, era la ley escrita y conocerla al dedillo, y en eso consistía la prudencia, la sabiduría en materia de derecho. Pero más adelante, en la época clásica, ya no. Era integrar todo lo que había para llegar al lugar más justo. Aparece el concepto de justicia. La justicia ya ha variado también su concepto desde aquella época a esta época clásica. ¿Está? Bueno, dejemos acá porque tengo otra clase. Y nos estamos viendo la próxima. ¿Eh? Cualquier cosa, quedo a disposición ahí en el chat. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, hasta luego. Tengan linda tarde. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.